Bueno, ya volvimos con la segunda mesa de la jornada de presentación de la obra completa de Juan L. Ortiz. Le vamos a pedir a los integrantes de esta mesa, Martín Prieto, Edgardo Dobri, Sergio Delgado y Laura Romero, que conecten sus cámaras. Ellos van a tener habilitado el micrófono para poder conversar. Le volvemos a pedir disculpas por estos inconvenientes técnicos que nos atrasaron un poco en la jornada de hoy. En esta apertura me está acompañando Santiago Venturini, que es poeta, es escritor, es profesor e investigador, y además ha colaborado en la actual edición de la obra completa de Juan L. Ortiz, y solamente queríamos recuperar algunos comentarios del canal de YouTube sobre la mesa anterior. La verdad que son muchísimos saludos, la gente que saluda está muy contenta, hay algunos mensajes conmovedores, como que la cosa más importante que tienen en la biblioteca es la obra completa de Juan L. Ortiz, eso es bellísimo. Hay saludos para Guillermo, para Osvaldo, para Checho, y bueno, todos son mensajes realmente muy, muy alentadores, y eso nos pone contentos a todos porque ha sido un trabajo realmente precioso de hacer. Hay una sola pregunta que si quieren las podemos contestar al final, que tiene que ver con la relación de la música y Juan L. Pero bueno, le voy a dejar la palabra a Santiago, que va a presentar a la coordinadora de la mesa. Bueno, gracias Ivana, gracias a todos por acompañarnos. Efectivamente ahora vamos a escuchar una mesa que también estábamos esperando todos, y es la mesa a orillas del universo, los lugares de Juan L. Ortiz. En esta conversación participarán Edgardo Dobri, Martín Prieto y también Laura Soledad Romero, que es la coordinadora de la mesa. Voy a presentar muy brevemente a Laura para después darle la palabra. Laura Romero es profesora de filosofía, se especializa en filosofía francesa contemporánea y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario con un plan de trabajo que tiene como título Ética de la alteridad radical y política heteronómica en la poesía de Juan L. Ortiz. Así que bueno, Laura, te cedo la palabra y les doy la bienvenida a esta nueva mesa. Bueno, muchas gracias, Santiago. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa que se titula A orillas del universo, los lugares de Juan L. Ortiz, con la participación de Edgardo Dobri y Martín Prieto. Edgardo Dobri nació en Rosario en 1962, es poeta, ensayista, profesor y traductor. Ha publicado los libros de poemas Cinética, El lago de los botes, Cosas, Pizza Margarita y Contratiempo. En 2010 recibió la beca Guggenheim. Ha publicado también los ensayos Orfeo en el kiosco de diarios, ensayos sobre poesía, Una profecía del pasado, Lugones y la invención del linaje de Hércules, Historia universal de Don Juan, creación y vigencia de un mito moderno. Es colaborador de los suplementos literarios Babelia y Revista Ñ. Es profesor de literatura hispanoamericana y teoría de la literatura en la Universidad de Barcelona. También enseña en el máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra. Vamos a escuchar entonces a Edgardo. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a los organizadores de este evento y en particular personalmente a Sergio Delgado, que me implicó en esta nueva edición de Juan L. Ortiz, lo cual para mí es un gran honor. Y también por estar en esta mesa junto a Martín Prieto, amigo de toda la vida, poeta, ensayista admirado y que me lleva muchísima ventaja
en el conocimiento y en la comprensión de la obra de Juan L. Ortiz. Quiero decir que, enlazando un poco con la mesa anterior, yo creo que la edición de esta nueva edición de la obra de Juan L. es particularmente significativa porque muchas veces, incluso en los dos grandes ensayos que acompañaban la primera edición, que eran los de Martín y los de Daniel García Helder, se señalaba de manera muy precisa la singularidad de la poesía, de la figura de Juan L. Ortiz, y cómo esa singularidad había impedido que sus contemporáneos le dieran un lugar, ¿no? Particularmente el ensayo de Martín, que precisamente ubica a Juan L. Ortiz en el centro de una historia de la literatura argentina a partir de la constatación de que al no estar prácticamente en ninguna parte tenía que estar necesariamente en una cierta centralidad. Yo creo que si nosotros pensamos en esa posición de singularidad, de cierta marginalidad, de cierto respeto paternalista, como se ha dicho también, que se tenía por su figura, y pensamos cuáles eran las figuras que en ese momento ocupaban, ¿no? la centralidad y estaban en boca de todos, vemos cómo ahora prácticamente todo ese panorama ha sido barrido, ¿no? por el tiempo, y aparece la figura y sobre todo la obra de Juan L. En una edición que si uno supiera de ella, pero no la tuviera enfrente, podría pensar que esta edición es un monumento, ¿no? O sea, que dos universidades de la región a la que perteneció Juan L. Ortiz se juntan para construir el monumento al gran poeta regional, esos monumentos que todo el mundo sabe que están ahí, pero que nadie mira y ni siquiera nadie recuerda muy bien a quién rinden homenaje, ¿no? Nada más lejos de lo que es esta edición de Juan L. Primero porque el cuidado del texto, como ha dicho Guillermo y como señaló Sergio, está dirigido a la legibilidad del texto y no justamente a cerrar su legibilidad, que es lo que hacen las ediciones monumentales. Hay un ejemplo que me parece anecdótico, pero a la vez significativo. En el texto provincial que escribió la poeta Elvido García Valdés, que es un texto que realmente me gustó mucho porque yo sabía que Elvido García Valdés era una lectora entusiasta de Juan L., pero pensé que a lo mejor su texto iba a ser un poco como para cumplir, pero realmente es una lectura en la que ella se implica muchísimo y abre también, obviamente, y eso me parece interesante, la legibilidad de Juan L. Ortiz a otras miradas, ¿no? A otras miradas con otros background y otras series, digamos, pone a Juan L. en esa lectura en otra serie. Allí Elvido hace una alusión al término celistia, que en la primera edición, en la edición del 96, aparecía como un neologismo, ¿no? Y entonces reenvía a esa nota que ponía Sergio Delgado, en la cual decía, bueno, el término celistia, que denomina la luz que hay por la noche solo debido a la luminosidad de las estrellas, aparentemente es una palabra que Juan les inventó. Ahora, en esta edición, Sergio Delgado se ve obligado a corregir a Elvido García Valdés y a corregirse a sí mismo porque ha descubierto que la palabra celistia en realidad es una palabra que proviene del catalán y que en catalán significa en efecto el resplandor de las estrellas, ¿no? Y que probablemente Juan L. Ortiz no tomó de un poeta o de un escritor catalán, sino de un novelista peruano, ¿no? Lo cual... esta reconstrucción que tiene algo de filología,
porque en efecto, digamos, la averiguación de dónde proviene una palabra aparentemente inventada, porque además Juan L., como él solía hacer, la pone entre comillas, con lo cual podría darnos a entender, ¿no?, que es un invento. En realidad la pone entre comillas porque él ponía entre comillas también las incrustaciones léxicas que hacía de otros términos, ¿no? Y esta averiguación, perdón, me parece interesante porque demuestra que en realidad lo que creíamos un invento es fruto de una lectura y de la delectación, podríamos decir, de Juan L. en el rescate de esa palabra que él encuentra en otra lengua y que, por así decir, le falta al castellano. Y yo creo que eso es un poco la estirpe también, ¿no?, de poeta que es Juan L. Ortiz. Y a la vez creo que el aparato, por así decir, que acompaña esta edición y que me parece muy interesante que el aparato en este caso esté en un volumen aparte porque permite que el lector se enfrente al texto y eventualmente recurra a esas lecturas que lo apoyan, pero cada uno creo tiene también un sentido, incluidos los que se agregan ahora, por ejemplo, los trabajos sobre Juan L. como traductor, que me parecen muy interesantes, y todos ellos además muy exhaustivos, ¿no?, muy alejados justamente de cualquier tono de homenaje institucional, ¿no? Son todos textos trabajados a partir de una documentación y de una reflexión evidente. Me da la impresión de que este tipo de legibilidad póstuma, que es un poco, creo, a lo que se refería Delgado cuando hablaba de seguir escribiendo. Evidentemente, entiendo ese seguir escribiendo después de la muerte como algo que queda a cargo de los lectores, porque si no estaríamos hablando de una película de zombies, y no creo que sea el caso. Esa legibilidad póstuma que completa, digamos, o que sigue dando, o que mantiene con vida a esa obra, es algo que probablemente solo pueda pasar, o especialmente pueda pasar con los poetas, ¿no? Es decir, que esa voz que en su momento apenas pudo ser comprendida, o apenas pudo ser escuchada, o apenas pudo ser detenida su movimiento para ser clasificada, que es lo que se necesita hacer en las antologías y en las historias, ahora, libre de esa necesidad de clasificación y de ubicación en unas coordenadas, incluso siguiendo las palabras de Guillermo Mondéjar, libres de su forzamiento a una paginación tradicional, de pronto nos llegan, yo diría no con 50 años de retraso, sino, por así decir, en su momento justo. Y esto me parece interesante en un momento en que parece que todo aquello que no tenga una resonancia inmediata, que no sea inmediatamente leído, elogiado, puesto en el centro, todo aquello de lo que no se habla, está condenado a desaparecer para siempre, ¿no? Es como si todos viviéramos en una especie de magma en el que uno puede levantar la cabeza durante unos segundos y si nadie lo rescata se vuelve a ahogar en el magma como en los círculos dantescos, ¿no? El hecho de que Juan L. alcance ahora esa centralidad y esté vivo en su obra me parece algo digno de encomio por parte justamente de las personas como Delgado, como Prieto, como Helder, como Marilyn Contardi, que fueron las que de alguna manera podríamos decir, no sé si decir el término pioneros, pero fueron los que siempre tuvieron claro que tal día como hoy iba a llegar, por así decir, ¿no? El hecho de que
las circunstancias actuales nos obliguen, a costa de no estar juntos y de no poder tomarnos después una copa de vino juntos, que estemos cada uno en su casa, ¿no? Ustedes en Rosario, Santa Fe, yo en Barcelona, Sergio en París, también creo que nos dan una muestra quizá de lo que estamos diciendo, ¿no? Como la obra de Ortiz, incluyendo lo que he dicho también de García Valdés, incluyendo el trabajo de Hugo Gola de darle también una legibilidad a Juan L. Ortiz en México, por supuesto Juan José Saer en París, creo que también nos muestran cómo la obra de Ortiz, como la de quizá pocos poetas de nuestra región y de la Argentina en general, transitan ya por otros ámbitos, ¿no? Yo, en el texto que aporté a esta edición, evidentemente no lo voy a resumir ni a glosar, solo quiero decir que mi intención era justamente agregar algo a lo que ya se había dicho en esa primera edición, que, como digo, es algo que sigue teniendo plena vigencia, y por supuesto era imprescindible que estuviera también en esta edición. Y creo que lo que me correspondía a mí, de algún modo, lo que yo podía hacer por una cuestión de perspectiva meramente geográfica, si se quiere, por el hecho de vivir fuera de la Argentina desde hace ya unos cuantos años, era ver cómo Ortiz forma parte de una serie que no es solo argentina y que quizás no es ni siquiera fundamentalmente argentina, ¿no? Quiero decir cómo en Ortiz hay elementos que nos permiten hablar de él como poeta americano, y eso me interesaba estudiarlo en comparación con poetas, digamos, desde los fundacionales como Whitman hasta poetas más o menos contemporáneos de Juan L. Ortiz como Neruda, del lado, podríamos decir, a un lado de la Argentina, y Mario de Andrade, por ejemplo, al otro lado, ¿no? Particularmente en dos elementos que voy a resumir brevemente, porque creo que ya me he comido mi tiempo, ¿no, Laura? ¿Eh? No te escucho, bueno, no importa. Igual voy a ir rápido y después, en todo caso, retomamos en las preguntas. Una cuestión que me parece interesante dentro de esa serie es la de los poetas americanos que deciden no solo permanecer en América, sino permanecer prácticamente inmóviles, ¿no? Permanecer en una especie de fijeza espacial muy evidente. El caso de Juan L. es muy marcado, no hace falta repetirlo, el hecho de que Juan L. Ortiz prácticamente no sale de su provincia natal en toda su vida, pero hay otros que son tan notorios como ese, por ejemplo el caso de Wallace Stevens, que a pesar de la importancia que tiene para él la poesía francesa, no viaja a Europa ni una sola vez en su vida, y evidentemente no era por falta de recursos, porque Wallace Stevens era un poeta que tenía un muy buen pasar. Un caso semejante también es el de José Lezama Lima, ¿no? Poeta muy distinto de Juan L., pero parecido en eso que Lezama llama precisamente la insularidad, ¿no? El mantener un cierto margen, digamos, de margen, de orilla, de estar en la provincia, pero aquí evidentemente viene lo importante, sin ser provinciano, porque ninguno de los poetas que he mencionado ni siquiera podríamos pensar en ellos como poetas provincianos, ¿no?
y por qué, digamos, el poeta que decide radicalmente permanecer en la provincia esquiva ese aire comarcal que podría tener su poesía. En este sentido me pareció que esa serie podía ser interesante por el lado de lo que podríamos llamar la figura de poeta y por el lado de lo que podríamos llamar el estilo, la forma también, algo que Juan L. trabaja de una manera muy evidente, que es lo que podríamos llamar el elemento paratáctico, ¿no? O sea, la coordinación, la simultaneidad, el poema donde todo está puesto al mismo nivel, que creo que eso tiene una tesitura americana muy clara, porque ya está en Whitman y aparece en otros varios poetas americanos, incluso en algunas zonas de Rubén Darío, ¿no? Como precisamente el canto a la Argentina, donde lo que Spitzer llama la enumeración caótica es casi el elemento vertebrador del poema. Y eso me parece que es interesante porque creo que pone a Juan L. Ortiz en un lugar desde el que quizá no ha sido tan estudiado, y a mí me interesaba proponerlo al menos, que es el Ortiz como poeta celebratorio, porque la parataxis tiene que ver con la celebración, tiene que ver con el himno, tiene que ver con el darle importancia a lo que está presente, y eso creo que es una tesitura americana, ¿no? Lo cual no niega lo que se ha dicho muchas veces del carácter elegíaco o de la intención elegíaca de algunos momentos de la poesía de Ortiz, pero no de la entonación elegíaca predominante mayormente en la poesía europea moderna, que es el lamento de aquello que se ha perdido, ¿no? Que empieza con los himnos de Hölderlin justamente al rastro de los dioses que se pierden, sino que tiene que ver con un lamento quizá de una voluntad, de un deseo de mayor justicia social, de que en el momento que yo estoy cantando nadie esté sufriendo a costa de mi canto, etc. Pero creo que la poesía de Juan L. en general es una poesía que exalta lo que está presente y en ese aspecto me parece que, como digo, está en serie con otros poetas que quizá a primera vista no relacionaríamos con él, ¿no? Y eso es lo que he querido indagar. Bueno, aquí lo dejo por ahora, gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Vamos a pasar a presentar a Martín Prieto. Nació en Rosario en 1961. Es profesor titular de Literatura Argentina II en la Universidad Nacional de Rosario, donde dirige el Centro de Estudios de Literatura Argentina. Es autor de Breve Historia de la Literatura Argentina, de la novela Calles de las Escuelas número 13 y de los libros de poemas Verde y Blanco, La música antes, La fragancia de una planta de maíz, Baja presión, Los temas de peso, Natural y Retrato de ciertas personas de importancia en mi vida. Formó parte del Consejo de Dirección de Diario de Poesía, fue director del Centro Cultural Parque España, coordinador general del Festival Internacional de Poesía de Rosario y curador del programa Año Saer. Muchas gracias, Martín, te estamos escuchando. Buenos días, muchas gracias, Laura. Gracias por esta invitación a todos y a todas quienes participaron de esta invitación como anfitriones a las editoriales de las universidades de Entre Ríos y del Litoral, a Sergio, por supuesto. A Ivana, a Gustavo. Y por supuesto también, no gracias, sino me alegra haber participado, entrar a esta conversación después de las intervenciones de Osvaldo, de Guillermo, de Sergio y de Edgardo también, que de alguna manera, como sucede siempre en estos encuentros, los que hablan al principio, van propiciando el clima, inclusive el clima sintáctico,
de quienes vamos a hablar después. Bueno, en el 96, en la edición de 1996, Sergio me propuso que escribiese, en ese momento era algo, no era una cosa extremadamente centrada, aquello sobre lo que íbamos a escribir, María Teresa, Daniel, Marilyn, bueno, todos los que participamos como prologuistas de esa extraordinaria edición. Y yo escribí un artículo que se titulaba Juan L. Ortiz en el centro de una historia de la poesía argentina. Y yo armaba un dibujo, ¿no?, que es más o menos este, que no se va a ver, pero que quiero que lo vean, ¿no?, que dice modernismo, posmodernismo, Juan L. Ortiz, Saer, ¿no? Modernismo, posmodernismo, Juan L. Ortiz y Saer. La idea que yo trataba de desarrollar, o que desarrollé en ese artículo, era la centralidad de la obra de Juan L. Ortiz, el modo en el cual Juan L. Ortiz reconstruía en su obra creativamente una tradición, la tradición modernista y la tradición posmodernista también. El posmodernismo le da a Juan L. territorio, ¿no? Está esa idea que señala Borges sobre Baldomero Fernández Moreno, ¿no?, el poeta del nervio óptico, el primero en mirar alrededor, que es una idea que nosotros podemos aplicar o aplicamos al posmodernismo en general, a José Pedroni, ¿no?, que son nuestros poetas del nervio óptico, son los poetas que primero miraron alrededor. El modernismo, el posmodernismo se concentraban en Ortiz y se proyectaban hacia la obra de Saer. Por supuesto, esto puedo verlo ahora con mayor nitidez. La hipótesis era justamente una hipótesis. ¿Por qué era una hipótesis? Porque la obra de Juan L. Ortiz no estaba circulando. Es decir, que lo que confirmaba tibiamente mi idea en cuanto a la centralidad de la obra de Ortiz en una hipotética historia de la poesía argentina era la obra de Saer, que sí estaba circulando. Es decir, cuando yo encuentro todo lo de Saer que proviene de Juan L. o todo lo de Juan L. que se va hacia Saer. Entonces ahí, digamos, hay unas líneas, ¿no?, que siempre es interesante subrayar. El asunto del género o de la forma, ¿no?, esos famosos poemas narrativos de Juan L., los poemas ideológicos, los poemas políticos, los poemas biográficos, los poemas celebratorios, de los que hablaba Edgardo recién, de Juan L. Ortiz, que de algún modo marcan una señal en relación a lo que va a ser la obra entera de Saer, no solamente en relación a su ya transitado título de su libro de poemas, El arte de narrar, sino también a esos poemas del arte de narrar, esos poemas extensos, esos poemas largos, esos poemas con personajes, esos poemas con diálogos, esos poemas con notas al pie, ¿no? ¿Cómo se lee un poema con una nota al pie? Si te invitan a un festival de poesía y querés leer ese poema, que pones uno y lees la nota al pie. No digo que lo haya hecho Saer por primera vez, pero digo que es una particularidad de esa poesía que está vinculada con esas enseñanzas de Ortiz. Por supuesto, la sintaxis saeriana es una sintaxis previamente ortiziana, y el uso de los signos de puntuación también, ¿no? Esas comas de Saer, esas comas que aprendimos a leer en Saer, son una especie de decantación de la locura que hace Juan L. Ortiz con los signos de puntuación, ¿no? Esa locura que hay en esa obra con las comas, con los puntos y comas, con los puntos seguidos, con los puntos y aparte, con los puntos suspensivos, con las comillas, con esos poemas que empiezan con puntos suspensivos, no que terminan con puntos suspensivos, que sería medianamente normal. Y eso, por supuesto, también deriva en Saer hacia, no ya sus poemas, como les decía antes, sino también hacia sus relatos, sus narraciones, ¿no?, que se leen, o que se leen equivocadamente, pero no importa, porque es un equívoco que la misma obra propicia, como si pudiesen ser poemas. Ha habido artículos críticos, ¿no?, de quienes desarman
el principio del Entenado, por ejemplo, o el principio de Nada Nunca, como si pudiese ser leído como un poema. Eso es lo que nos daba Saer en los años 90 para pensar en Juan L. Ortiz, cuando la obra de Juan L. Ortiz no estaba circulando todavía, hasta que entra en circulación, es decir, había un par de antologías, la antología que saca la Universidad Nacional del Litoral un tiempo antes, una antología que saca, me parece que Coquena, en Córdoba, pero después está esa idea, para mí extraordinaria, de Sergio como editor, cuando dice esta obra no se puede leer antologadamente. No nos sirve leer la obra de Juan L. antologadamente. Que fue una cosa que yo pude comprobar efectivamente cuando me senté una vez, que es una experiencia que recomiendo a los lectores de Juan L. que lean la obra completa, como si fuese un libro, de que se sienten y lean un poema, otro poema, otro poema, otro poema, ¿no? Porque ahí es cuando, y es una, digamos, una recomendación que yo haría sobre todo a los poetas en general, ¿no? Que es el modo en el cual se puede leer efectivamente una obra, porque en general las obras de los poetas conversan mucho con su propia obra, los poemas conversan con sus propios poemas, ¿no? El poema antologado, el poema único antologado, en general es, en ese poema antologado, por más extraordinario que sea ese poema, falta toda la conversación de ese poema antologado con los poemas anteriores y posteriores de ese mismo poeta. La publicación en el 96 de la obra de Juan L., la reedición de ese libro del 96, no me acuerdo ahora en qué año, porque inverosímilmente, hay que decirlo, inverosímilmente el primer libro, la primera edición se agotó, e inverosímilmente se agotó también la segunda. Lo que dice un montón en relación a esta conversación de la centralidad de la obra de Juan L. Ahora, con la obra de Juan L. circulando, se puede comenzar a hablar de una nueva centralidad, que para mí en realidad es la misma de siempre, solo que ahora con la publicación de los libros, la circulación de los libros, los estudios de esos libros en universidades, pero no solo en universidades, las reseñas, los libros nuevos, los estudios, las conversaciones, ¿no? La literatura también se arma alrededor de la sociabilidad que se juega a su alrededor, ¿no? De las conversaciones sobre poetas y las conversaciones sobre poemas. Generan, como les decía, o como pienso yo, una nueva historia. Y ahora se puede empezar también a hablar de Ortiz sin obligadamente pasar por Saer. Y al hablar de Ortiz sin pasar por Saer, empiezan a develarse nuevas centralidades en esa obra. Que para mí se pueden señalar en 3 episodios, que son episodios con Ortiz en vida, pero que de algún modo los podemos empezar a leer recién ahora. En el prólogo que escribe Saer, entiendo que primero para la antología que publica la Universidad del Litoral en épocas de Hugo Gola y que después Sergio lo vuelve a publicar en el libro del 96, que se llama Juan, me parece. Saer recuerda una escena que todos recordamos también y que todos está tan bien narrada, que todos es como si lo hubiéramos vivido todos juntos, que es esa escena final de los poetas saltando hacia la balsa, cuando salía la última balsa de vuelta de Paraná a Santa Fe, todos medio borrachos, luego de haber pasado una jornada visitando al poeta. En esa balsa, en ese salto, uno tiene que imaginarse que los que saltan son Saer, Gola, Pacurondo, Marilín, los poetas de poesía de Buenos Aires, Edgar Bailey, Noé Gitric, Banasco, todos esos saltan entre fines de los años 50 y mediados de los años 60, a donde se arma esa constelación potentísima de centralidad de la obra de Ortiz en la historia de la poesía argentina, ya en ese momento. Lo que pasa es que tal vez nosotros tardamos un montón en darnos cuenta de eso, y yo creo que tiene mucha incidencia
en esta falta de atención, por decirlo así, la dictadura. Es decir, lo que significa el corte cultural que significa en la Argentina la dictadura militar del 76 al 84, y la desaparición y quema de los libros de Juan L. Pero ya ahí, Poesía Buenos Aires, los poetas de Poesía Buenos Aires centraban la historia de la poesía argentina de la primera mitad y de comienzos de la segunda mitad del siglo XX en las obras de Ortiz y de Oliverio Girondo, ¿no? Entonces, hace poco leí un artículo muy bueno de Beatriz Arlo, donde dice cómo sería la literatura argentina si faltara Borges. Entonces dice, bueno, si faltara Borges, los poetas centrales serían Juan L. Ortiz y Girondo. Ya eran, con Borges vigente y vivo, en los años 55, 56, 57, 58, cuando sale Poesía de Buenos Aires, ya eran Girondo y Ortiz esos poetas centrales. Luego empieza una cosa que a mí me encanta, que es otra cosa que descubrí leyendo obra completa, cuando empecé a preparar este libro, Los ojos nuevos y el corazón, que es un libro que sacamos hace unos años en Espacio Santafesino, con Pedro Cantini y otros amigos, y leí la obra completa de Francisco Gandolfo para hacer la antología de los poetas de Gandolfo que yo quería incluir acá. Y me encuentro con que, ante mi sorpresa, Gandolfo era recontra juanelista. Es decir, que nosotros nos habíamos quedado con un juanelismo de los santafesinos y de Poesía de Buenos Aires. Y que yo me empezaba a dar cuenta, un juanelismo, entre comillas, rosarino. Los poetas de la cachimba, Jorge Isaías, lo nombró Osvaldo a la mañana temprano. Jorge Isaías tiene un montón de viajes a Santa Fe, a Paraná, a verlo a Juan L., un montón de anécdotas correspondientemente. Pero Francisco, además de tener un montón de poemas dedicados a Juan L., revela una faceta nueva, no de Juan L., sino de una lectura que se empieza a hacer sobre la obra de Juan L. a fines de los años 60 y principios de los años 70, que es la de Juan L. beatnik, Juan L. lisérgico, Juan L. hippie. Juan L. en el centro de una historia de la poesía beatnik, hippie y lisérgica de la poesía argentina. Ese poema precioso se llama Juan L. Muchachos, suben a la alfombra para volar hasta lo del poeta que acampa frente al río para enseñarnos cómo vive el sol y se producen las flores. Es una maravilla ese poema, porque además lo saca a Juan L. de el posible lugar muy bueno también al que lo habían puesto los Poesía Buenos Aires, los santafesinos, todo ese grupo recontrapotente a futuro en la historia de la poesía argentina. Muchachos, suban a la alfombra para volar, alfombra, voladora, volar, vamos a volar hasta lo de Juan L., que acampa frente al río para enseñarnos cómo vive el sol y se producen las flores. Y termina el poema, que es precioso el poema. Muchachos, ¿no les parece que valió la pena haber volado hasta el poeta para ver cantar el sol y estornudar las flores? Y esto que yo descubro leyendo los poemas de Francisco Gandolfo, y que realmente me genera una sorpresa enorme. ¿Por qué me genera una sorpresa? Porque yo esos poemas los tengo en mi casa hace 1000 años, ¿no? Pero ¿cuánto dura la vida de un historiador? ¿Cuánto debería durar la vida de un historiador de la literatura? ¿No? Y estos poemas de Francisco me remiten a este otro librito. Digo, ya que estamos presentando un libro, hablemos de otros libros también, que es el libro de Tamara Kamenzain, que se llama Libros Chiquitos. Y Tamara subraya esto que dice los poemas de Francisco, cuando ella cuenta cómo lo entrevista a Juan L. y cómo Juan L. era para ellos, y un grupo muy específico y muy neto de poetas argentinos de los años 70, Tamara Kamenzain, César Aira, Osvaldo Lamborghini, un faro poético, hippie y beatnik, dice Tamara, ¿no? Si el excéntrico personaje con el pelo batido hacia arriba, no por nada cuando un tiempo atrás de la entrevista me aventuré con un grupo de amigos a visitarlo a Paraná en un paseo que se había transformado en una opción de turismo cool
para jóvenes de letras. Una opción de turismo cool para jóvenes de letras. Ir a verlos con él a Paraná. Esos jóvenes cool eran César Aira, eran Libertela, eran Tamara, que duermen, cuenta Tamara, en una pensión a la vuelta de la casa y comían en la casa de Juan L. Almorzaban y cenaban en la casa de Juan L. Y Juan L. les da unos poemas para que ellos tipen y armen un librito, ¿no? Eso también tiene relación con lo que habló Osvaldo al principio, ¿no? Con esos libros que les daba Juan L. a quienes iban a visitarlo o que dejaba perdidos, entre comillas, entre, por ejemplo, el libro que le daba a Chiaramonte o a muchos otros que encontraron libros, poemas de Juan L. perdidos en sus libros, ¿no? Una forma de difuminar y de distribuir su poesía. Y como agregado final para esta sorpresa, cuando estaba dando un seminario la semana pasada sobre algunos de estos temas, un compañero nuestro de cátedra, Bernardo Orge, recuerda un relato de, que lo tengo acá, un relato de Néstor Sánchez que se llama Adagio para viola d'amore. El relato de Néstor Sánchez está dedicado a Hugo Gola, que es una recontraseñal, ¿no? Un relato del año 1970 dedicado a Gola. El personaje principal del relato es un viejo que uno puede pensar que es un viejo escritor, que está visitado por jóvenes, a quienes uno puede identificar como unos jóvenes medio hippies. Hay una flaca con un poncho, y el viejo se siente un poco, hay una relación un poco de intensidad entre la flaca hippie y el viejo, pero decíamos con Bernardo, lamentablemente, el viejo cada vez que baja, no baja al río, que sería lo juanelesco por excelencia, sino que baja a una laguna, a un lago, ¿no? Vive frente a un lago, no frente al río. Entonces decíamos, si fuera el río, era Juan L. de cajón, pero nos pone Néstor Sánchez el lago. Y en esa conversación con nuestra cátedra de literatura argentina, otra integrante de nuestro equipo, Nieves Battestoni, que está leyendo a Osvaldo Baigorria, había leído la biografía que hizo Osvaldo sobre Néstor Sánchez, que se llama Sobre Sánchez, y a donde Baigorria no solamente confirma que ese relato es un homenaje a Juan L. Ortiz, sino que el mismo Baigorria, un hippie por excelencia, en un sentido no adjetivo como se usa ahora la palabra, que hippie, sino un hippie, ¿no? Osvaldo Baigorria utiliza la figura de Juan L. en los años 70 para autofigurarse, es decir, su autofiguración de escritor está proyectada en la de Juan L. Dice, Juan L. Ortiz escribe por allí, dulce es estar tendido a la orilla del arroyo, ¿no? Cambia río por arroyo, dulce es estar tendido a la orilla del arroyo, junto a una hierba. Siesta, punto, soy un niño dormido, a donde un niño dormido, plegaria para un niño dormido, ¿no? A donde increíblemente Baigorria los cruza muy setentistamente a Juan L. con Luis Alberto Spinetta y genera otra centralidad en la historia de la poesía argentina. Esto por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. No sé si hay preguntas, comentarios. No sé si puedo intervenir, Laura. Hay una pregunta del público, Emiliano Pérez, que me parece interesante, que pregunta por el papel que cumple la música en Juan L. Ortiz. Sus poemas tienen su musicalidad muy interesante, acentuación, ritmo, las palabras, que no rompen en ningún momento la armonía del poema. Me parece interesante porque se habló mucho de la cuestión gráfica, y acepto también la... ¿Qué se puede decir de la música? ¿Es una pregunta hacia nosotros, hacia los expositores? Sí, es una pregunta a la mesa. Bueno, del público a la mesa. Perfecto, claro. Ahí hay una cuestión, me anticipo a hacer brevemente, para después que conteste Edgardo también, si quiere, que es que justamente la relación que tiene Juan L. Ortiz con el modernismo y con el posmodernismo y lo virtuoso de su invención, lo original de su invención, es lograr un verso musical
un verso musical por afuera de las convenciones musicales justamente del modernismo y del posmodernismo, ¿no? Es decir, no hay en Juan L. metrofijos, no hay en Juan L. rimas convencionales, sino que Juan L. justamente a través de unos metros recontraabiertos que pudieron verse en algunas de las fotos que mostró Guillermo, paulatinamente más abiertos a medida que pasa el tiempo, podríamos decir, ¿no? A través de esos versos abiertos, a través de los signos de puntuación y a través sobre todo también de las elecciones léxicas, Juan L. logra un verso musical, extraordinariamente musical, que no es para nada deudor de la musicalidad del modernismo. Es decir, la vanguardia en los años 20, 30, pero aún la vanguardia de los años 50, en su rechazo hacia la gramática o a la sintaxis modernista, que era eminentemente musical, se propone, en rechazo a esa gramática, ser amusical, ¿no? No hay signos de puntuación, no hay metro fijo, no hay ritmo, no hay rima. Y Juan L. se propone algo más complicado todavía, que es seguir siendo un poeta musical, pero creando una música completamente diferente. Sí, yo creo que la música es central a la genealogía, por así decir, poética de Juan L. Ortiz, que proviene antes del modernismo del simbolismo, ¿no? Como ustedes saben, para los simbolistas la poesía tenía que ser música ante todo, precisamente porque la palabra en su capacidad de significación estaba agotada, entonces había que usarla de otra manera que no fuera crasamente semántica, por así decirlo. Entonces la utilización de la palabra de otra manera pasaba justamente por la música. De alguna manera, lo que hace el simbolismo es cambiar la tradicional asociación de la poesía a la pintura por la música, ¿no? Yo creo que lo que dice Martín es evidentemente así, o sea, la musicalidad de Juan L. no tiene nada que ver con la musicalidad orquestal de un Rubén Darío, pero tiene que ver con algo que es muy central en Juan L., que es ese carácter precisamente elusivo, esa dificultad de asirlo, esa especie de agua corriente, ¿no? Que es la poesía de Juan L., y que por eso creo también siempre sigue invitando a releerlo, porque uno tiene la impresión, yo por lo menos tengo la impresión, yo llevo toda la vida como buen rosarino leyendo a Juan L. Ortiz y tengo la impresión de que siempre se me escapa, o sea, no hay nunca una lectura que uno diga, ahora entendí este poema, me habla de esto, ¿no? Es decir, y eso pasa un poco con la música también, porque la música justamente no se trata de entender, ¿no? Y creo que hay una cosa que quiero decir brevemente también. Juan L. Ortiz es el único poeta argentino, al menos que yo conozca, es posible que alguno se me escape, que usa lo que hoy llamaríamos lengua nativa, el guaraní, con una naturalidad y con una completa ajenidad respecto de cualquier forma de indigenismo. Eso lo dice claramente María Teresa Gramulio en un artículo, y ella dice una cosa que me parece interesantísima. Dice, Juan L. Ortiz no solo incorpora el guaraní, incorpora la entonación litoraleña. Y eso, evidentemente, la entonación tiene que ver con la musicalidad. Y es particularmente, me remito brevemente a lo que dije antes, es particularmente interesante que un poeta que tan fácilmente podría ser considerado provinciano consiga encima incluir el guaraní e incluir la tonalidad sin que uno tenga jamás la sensación de que está asistiendo a algo que tenga que ver con lo pintoresco o con lo folclórico, ¿no? Martín ubica la obra de Ortiz en el centro de la poesía argentina, y vos, Edgardo, en tu artículo lo conectás con la tradición occidental, ¿no? Pero también mencionás, ya que estábamos hablando de música y musicalidad, mencionás a Lezama Lima, ¿no? Y lo hiciste hoy en tu recuperación, no recuerdo muy bien en tus textos, creo que en alguna nota al pie figura, y lo que estaba pensando era si justamente se puede pensar la obra de Juan L. en relación con una tradición americana en el sentido también, en el sentido de latinoamericano. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a mí, quiero decir respecto de esto, la existencia o no de una literatura latinoamericana es elemento
o es algo que está perpetuamente en discusión. Yo personalmente tengo la idea de que más que existir una literatura latinoamericana, existen algunas líneas transversales que se pueden trazar y que incluso después de trazadas se pueden borrar, porque no son históricas, son, por así decir, sincrónicas, ¿no? Algunas evidentemente pueden ser históricas, pero yo creo que para mí es notorio que, por ejemplo, en la poesía argentina hay cierta proximidad con algunas producciones de la poesía de los Estados Unidos, por ejemplo, más evidentes que a lo mejor que con otras producciones latinoamericanas, porque a lo mejor en la evolución histórica de determinados elementos no está tan lejos la historia de la literatura argentina de la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, creo que puede haber elementos más parecidos, más semejantes con lo que puede haber con el Perú o con, qué sé yo, o con Bolivia. Ahora, en el caso particular de Lezama, creo que hay algunos recursos que utiliza Juan L. que tienen una cierta raigambre de lo que Sarduy llamaría el neobarroco. O sea, Martín acaba de hablar de un Juan L. hippie, yo no voy a hablar de un Juan L. neobarroco, pero digamos, hay un procedimiento central en el neobarroco, que es lo que Sarduy llama la proliferación, y que tiene una raíz simbolista también, que es lo que Mallarmé llamaba el objeto nunca puede ser nombrado, tiene que ser evocado. Y eso es un elemento que Juan L. utiliza muchísimo, ¿no? Por eso hay veces que uno no sabe de qué está hablando, porque en lugar de decir, estoy hablando de esto, rodea ese objeto con una larga cadena de significantes que evocan, ¿no? Eso no dicho. Y eso es, evidentemente, en la poesía del barroco y sobre todo del neobarroco, sí, es un elemento central. Entonces, ahí sí que creo que puede haber una aproximación, ¿no? en esas dos poéticas. Sí. Yo la otra Hay vez, más perdón. No, quería seguir un poco esta línea, porque yo creo que Susana Zanetti, hace muchos años, fue la primera que instaló una línea de pensamiento que luego continuaron Nora Cateri y Edgardo Dobri, que es que los argentinistas somos unos ignorantes, ¿no? Es decir, aquellos que hacemos literatura argentina, lo ignoramos todo acerca de lo que sucede alrededor de la literatura argentina. Entonces, a mí me parece súper atractiva esa hipótesis y justamente, bueno, todo lo que acaba de decir Edgardo, es esas líneas, digamos, la literatura latinoamericana como idea, ¿no? Que era una idea del siglo XIX, una idea de Gutiérrez, de 1846, creo, ¿no? La literatura americana, no las literaturas nacionales, se vio desestabilizada por la consolidación de literaturas nacionales, de muchas literaturas nacionales. La literatura argentina, la literatura chilena, la literatura peruana, la literatura cubana, la literatura mexicana, ¿no? Que han construido sus propias historias, muchas veces con vasos, como dice Edgardo, con vasos comunicantes transversales, pero no todo el tiempo. Y por otra parte, efectivamente, están los grandes maestros. Yo el otro día escuché una charla de Jorge Monteleone sobre Whitman, una charla buenísima, por acá por las posibilidades de YouTube. Me colé en una charla que estaba dando para la maestría de literatura argentina un rato, y lo escuché a Jorge, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que nosotros, ¿no? decimos, esto es de Borges, esto es de Juan L., sí, esto es de Perlonguer, bueno, son todas de Whitman, ¿no? O en todo caso son originalmente de Whitman, que luego de una serie de procedimientos y de procesos de lecturas, y de lecturas equivocadas, y de desvíos, y de equivocaciones, llegan a la literatura argentina. Y lo mismo sucede con los simbolistas, ¿no? Digamos, para terminar de mi parte. A mí me sigue generando ¿cómo decir? Una inquietud enorme conocer verdaderamente el vínculo de Juan L. con los simbolistas belgas. Me compré esos libros de Verhaeren, me los compré todos, no los puedo leer porque creo que hay que tener un bilingüismo tan absoluto para leer simultáneamente bien a Juan L. que a los belgas, que me sigo perdiendo esa relación más que en términos casi informativos, ¿no? Juan L. leyó a los simbolistas belgas. Bueno, muchísimas gracias, Martín, Edgardo. ¿Puedo decir una cosa para terminar? Sí, por supuesto, sí. No, aquí Martín ha mencionado una cosa que daría para un coloquio, que es la cuestión yo creo que son dos visiones complementarias. O sea, creo que evidentemente vos
Martín, dijiste cuánto tiene que vivir un historiador. El conocimiento que vos tenés de la literatura argentina y, por ejemplo, esas precisiones, como encontrar que Osvaldo Baigorria y Néstor Sánchez, eso es fundamental para el conocimiento de un poeta. Evidentemente, lo que podemos hacer, digamos, lo que estamos a una cierta distancia, es a fuerza de no estar tan... tener un conocimiento tan minucioso, poder comparar otra serie, ¿no? Pero no creo que sean dos cosas. Y además, en ningún caso, yo diría que hay ningún tipo de ignorancia. Son dos miradas distintas y creo que idealmente complementarias, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna pregunta del público? Yo no puedo. Comentario de Graciela. ¿El comentario de Graciela? Hay un comentario de Graciela Villanueva que dice: a orillas del arroyo, que no río ni laguna, parece ser una referencia al locus amoenus. O sea que Juan L., la cultura hippie y la tradición clásica. Es como una nota a lo que comentaba Martín en su exposición. Y hay un comentario de Emiliano Pérez que dice: qué placer escucharlos, muchas gracias. Pero no hay preguntas. Si les parece, entonces, bueno, les agradezco un montón a los expositores, a Laura que coordinó la mesa, y nos volvemos a encontrar a la 1:30 de la tarde con la mesa dedicada a las traducciones de Juan L. Ortiz. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este evento. Nos vemos en un rato. Gracias. 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 Chao. Gracias, Martín, Edgardo. Gracias, Laura. Gracias, chao. Gracias, hasta luego.